Ayer hemos conocido la disminución de las ayudas a libros a Extremadura. Y me gustaría esto que se entendiera suficientemente, porque a mí me parece de las cosas que están pasando, de las más graves. En apenas 2 años y medio de gobierno de Monago, Rajoy ha pasado de dar ayudas por valor de 4,5 millones que había en el gobierno anterior a ayuda a libros a 600.000 euros. De 4,5 millones a 600.000 euros. Están haciendo caja para pagar la deuda histórica. Es decir, esos 500 millones de euros de los que yo hablaba, que han dejado de venir a Extremadura en estos 3 años, hay que seguirle sumando. Ahora hay que sumarle estos 3,5 de las ayudas a libros. Es decir, nos están queriendo vender que ellos van a ser los que van a saldar la deuda histórica, cuando están generando una deuda histórica mucho mayor, solo en 3 años, que la que pretenden saldar. De esto tenemos que discutir y hablar antes de que el gobierno de Extremadura se atreva a firmar nada con el gobierno de España. Porque si vamos a firmar algo para que al día siguiente nos sigan reduciendo, y además, ¿qué le hemos hecho los extremeños a Monago y a Rajoy para que Extremadura con Asturias sea a la que más le reducen? ¿Qué pasa, que aquí estamos sobrados o qué? ¿Por qué la media española de reducción de ayuda a libros es un 40% y a Extremadura la reducción un 52%? ¿Qué le hemos hecho los extremeños a Monago y a Rajoy para que se hayan puesto de acuerdo en algo tan absolutamente grave como esto? Y salta la Junta inmediatamente diciendo, no se preocupe nadie, que lo ponemos nosotros. Es que se trata de lo contrario. No se trata de que lo tenga que poner usted. Se trata de que lo ponga el que lo tiene que poner. Porque si lo pone usted, lo tiene que quitar de otro sitio. Se trata de no callarse. Se trata de no resignarse. Se trata de no callarse. Y se trata de no callarse no cuando le afectan las cosas en primera persona para salir en los medios, sino cuando le está afectando a los pobres, cuando le está afectando a los pobres, a los que cada día más problemas tienen y a los que cada día menos gobiernos que los defiendan tienen.